mes. Y sí, nos estamos adelantando, ya que de noche a veces no dispongo de tiempo, por lo tanto quiero aprovechar este momento para poder realizar nuestro habitual video para nuestro canal. Y obviamente el tema es de siempre y va a ser, creo que la misma hasta una vez haber culminado, sobre todo haber inculcar o solamente recordarles a toda persona que todavía aún, a los que piensan todavía aún que el partido, en este caso de la señora K, es la mejor opción o la mejor salida. No, señores. Por lo tanto, la respuesta sería de que efectivamente el partido que ha perjudicado en estos años, no solamente de una década, viene justamente del partido de la señora K. Esta persona que no solamente representa la repugnancia, el deshonro, uno con lo que no, prácticamente la que no conoce lo que es el respeto, al menos hacia los demás, no solamente a la vida, a la naturaleza y lo que conlleva lo que es medio ambiente. Y sí, hoy en día los hermanos del norte, en este caso, y de la selva central, están en huelga y han salido a marchar. Y uno de ellos ya lo han mencionado. Estamos viniendo cada vez o cada año marcha a marcha, paro en paro. Ellos paran de paro en paro. Y no es justo porque si este gobierno, como ellos lo dicen, teniendo en este caso el poder, que ahorita no lo ocupa el cargo de presidente, sino lo ocupa este poder legislativo, que es el Congreso, que debería solamente, como es, legislar, crear leyes, pero leyes a favor nuestro, a favor de la patria. Entonces, ¿qué pasa? Y sucede que efectivamente lo benefician para ellos mismos, para los amigos, sacando leyes que efectivamente de alguna u otra forma están favoreciendo a las empresas transnacionales, no a la empresa local, no a la empresa privada peruana, no, o a la empresa estatal peruana, no, sino a las empresas extranjeras que vienen desde afuera, y especialmente hablando es de los norteamericanos, la mayor parte que está aquí en Perú, y son años en sí, que están prácticamente ellos sacando o explotando de las tierras o del suelo peruano los minerales. Y como también ya se ha denunciado hace años anteriores o décadas atrás lo que lleva o lo que era el llamado Repsol, que está en Puerto Ríos, en Tumbes. Esta empresa norteamericana se fue debiendo y aún todavía debe al país y no ha llegado a cancelar ni a pagar porque no hubo una autoridad o no hubo un representante que realmente haga respetar la patria. Tuvimos lacayos como hasta el día de hoy lo hay todavía. Tenemos un presidente que es prácticamente puesto por este sistema podrido y nefasto y sobre todo traidor a la patria. Y hemos mencionado también efectivamente que no es justo, ojo, que esta bancada o este partido criminal que ya goza de, ojo, hasta el día de hoy, la mayoría del Senado, de Cámara de Diputados y Congresistas, así lo tuvo años anteriores o anteriores gobiernos, desde la época del un Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, es ahí donde el presidente interino o el presidente que le sucedía, ¿no es cierto?, de Pedro Pablo Kuczynski, que es su vicepresidente, el Martín Vizcarra, es quien asume ahí y de tanta gollería, en este caso del gobierno, del Congreso que gozaba, aparte de eso que prácticamente le hacía la vida casi imposible de gobernar a este presidente interino. ¿Qué pasa? Que él mismo se hartó, se cansó y se rebeló y fue contra estos delincuentes a decir no,
y cerró el Congreso que tanto pedíamos como lo hemos pedido al mismo presidente, Pedro Castillo. Y fue él quien realmente tomó la decisión valiente de decir cerramos el Congreso y viendo la Fiscalía cómo estaba de podrida, como hasta el día de hoy tenemos un fiscal lacra y delincuente que nadie dice nada. Entonces, él sabía muy bien, tenía conocimiento de todo ello. Es por eso que él cerró efectivamente todo ello. Y lástimamente, como lo hemos dicho en los anteriores videos, efectivamente la patria está basada o llena de cobardes tan miserables o vendepatrias que son unos traidores a la patria. Si en ese caso hubiesen acatado a lo que dijo el presidente, porque es lo que él ha leído y era una orden, estos lacayos de los terroristas yanquis, o estos lacayos de esos supuestamente gobernantes o los que están gobernando por la sombra, como la terrorista Fujimori, hubieran hecho caso, ahorita estuviéramos en un país diferente, no la que estamos viviendo hoy en día, que mucho culpan al presidente Pedro Castillo. No, señores, la vida está continuando tal cual y nosotros tenemos que hacer nuestra vida. Por muy asesinos que hayan sido este gobierno, por muy terrorista que haya sido este gobierno y por muy golpista que hayan nacido, nosotros hemos elegido al presidente Pedro Castillo, que sea él quien nos represente, no solamente para el bicentenario que pasamos, un bicentenario nefasto, vergonzoso y hasta ridículo, porque pues pasamos con una usurpadora, una espuria, una asesina, una odiada por el pueblo, una odiada por el país, y ella tan sinvergüenza, sin sangre en la cara, salía y frescamente, hasta el día de hoy, está escondida como una rata y como lo que es realmente todas estas lacras. Entonces, esperando que todo esto cambie para bien, hemos decidido nosotros. Yo también, por eso he tenido que emprender a salir, a, a dar mi punto de opinión, mi rechazo absoluto contra este gobierno usurpador, porque el quien habla también fueron las marchas, en múltiples marchas en sí. ¿Por qué? Porque rechazaba, porque yo estaba en contra de este mismo gobierno en el cual nos hicieron uno, el golpe de Estado, no al presidente Pedro Castillo, sino a nosotros mismos, porque nosotros elegimos a un presidente aquella vez que hubo las elecciones pasadas, y aún así también este misma delincuente de la señora Khan asumió de que se haga un conteo nuevamente y sobre todo eliminando algunas mesas ya instaladas o simplemente los votos querían anularlos. ¿Y qué votos iba a anularlos esta persona? Simplemente las del sur, de los hermanos del sur. Entonces, esta persona no representa, no encarna tampoco lo que es la unión, para que nosotros no nos podemos estar unidos. Lo que encarna esta mujer, esta señora, esta persona, este mal elemento, es la impunidad, como ya muchos lo han dicho, el sicariato, las extorsiones y sobre todo la manipulación de cada estado. Esta persona no solamente tiene a su cargo, hoy en día maneja desde el Congreso, como títeres, tiene a estos lacras de legisladores, entonces el Poder Judicial, la misma Fiscalía, está puesta y tomada por estos delincuentes. Nadie dice nada, la Junta Nacional de Justicia igualmente. O sea, el Congreso ha elegido a su medida a cada delincuente que esté ahí, les ha puesto a cada uno de a su medida prácticamente para que ellos gobiernen. De la sombra, obviamente, o sea, de la sombra gobierna esta persona, pero no da la cara. Tan miserable y cobarde tiene que ser y puede ser esta persona en no reconocer siquiera todos los delitos que está cometiendo, porque son delitos lo que está cometiendo esta mujer. Es tan sinvergüenza que sabe muy bien que nosotros, el Perú en general, rechaza a esta sinvergüenza. Sin embargo,
esta sinvergüenza, lo peor que ha hecho es salir en cada campaña y llevar, ¿no?, su propio grupo de delincuentes a sus mítines. Cada mitin que ella realiza no está con el lugar, o sea, con las personas del lugar o del distrito o de la ciudad capital de cada departamento, no está. Entonces, lo que esta persona hace es llevar en buses, como ya hacía su padre, el delincuente y dictador. Él también lo hacía algo similar. Y esto ha aprendido de su padre. Entonces, cada meeting que ella realiza, absolutamente sabe muy bien que no van a ir nadie. ¿Por qué? Porque rechazamos a esta persona. Tanto es así que en la segunda vuelta no debió pasar ella, como lo vengo reiterando en muchos videos anteriores, porque el quien debió pasar era López Chao, entre ellos Belmont, ni uno que otro, pero también estaba Roberto Sánchez. Pero jamás iba a estar la terrorista Fujimori, el Porky y hasta el payaso de Álvarez, que tiene congresistas también, creo, ahora en el poder legislativo. O sea, ha sido tan grande la compra, ¿no?, la maquinaria de esos delincuentes para poder comprar, porque lo único que puede haber ahí o pudo haber sucedido ahí es la compra de conciencias o la compra de, ¿no es cierto?, de votos o simplemente de puestos, porque debe haber un cierto tope o cierto costo por si quieren seguir pasando. Ya hemos visto las encuestadoras delincuentes y truchas que hay todavía. Hasta dijeron que la misma delincuente estaba por delante, cuando eso es absolutamente falso. Esta persona de Fujimori nunca, jamás debió pasar a la segunda vuelta. Y lo voy a seguir repitiendo todas las veces que pueda. Nunca, jamás debió pasar a la segunda vuelta. Porque la consigna de todos los peruanos en sí era eliminarla. Políticamente, eliminarla. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que reunirse, como ya lo han dicho muchos candidatos y han denunciado también públicamente, de que efectivamente por qué y razón, motivo, esta mujer sinvergüenza se había reunido semanas antes con la Junta Nacional de Elecciones en las oficinas y en la noche. ¿Por qué y para qué? Y esta delincuente, como lo que es una lacra, más no da la cara ni tampoco va a responder. Entonces, podemos entender ahí, deducir efectivamente la única razón, motivo de que esta basofia esté en segunda vuelta todavía aún, es porque justamente tuvo que haber pagado para que pase a segunda vuelta y con ello llevar a toda su maquinaria de delincuentes y lacras que ella llama, ya que han salido, ¿no es cierto?, en libertad y están prácticamente ya cambiados. No, ellos no cambian, los delincuentes no cambian. Tal vez cambian en la manera de robar. Ahora les robaban sinvergüenzamente por detrás. Ahora van a robar públicamente, porque desde el Congreso roban eso. Y eso hacen públicamente, roban. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esta lacra está en segunda vuelta y nosotros tenemos que pelear entre el partido que quiere ser un cambio real, como lo quería ser el presidente Pedro Castillo, y no lo dejaron. Entonces, ahora, el candidato Roberto Sánchez va a batallar con esta lacra. Y ojo, es el pueblo contra las empresas delincuentes y asaltantes del Perú, los bancos delincuentes y asaltantes del Perú, y estas corporaciones extranjeras que solamente vienen a asaltar el Perú. Ya hubo antes en el virreinato, venido de Europa, ese país que venía a asaltar al Perú y llevarse lo que había, minerales. Ahora en la actualidad es las empresas transnacionales que vienen a saquear los minerales del país. No hay nada a cambio.
es casi similar, solamente hemos cambiado de año nada más hemos cambiado. Antes en los 1500 y picos, ahora es en el 2026. Siguen haciendo y siguen lucrando a costa de nuestra patria. Y tenemos autoridades que no dicen absolutamente nada. Y si dicen algo, que si yo les compra, simplemente les pagan a ellos. Porque el negocio no es con la patria, ni tampoco va al erario nacional. Lo que va es a los bolsillos de estos delincuentes. Porque ya hemos visto que esta empresa Odebrecht de Brasil no negociaba con el país, en verdad. Todos los millones que ellos daban por coimas lo hacían a esta delincuente de la mujer de Ollanta. Entonces, tanto y así fue que en sus agendas se encontraron que efectivamente eran millones que se le entrega a esta lacra, se les daba a esta lacra. Imagínate si esos millones servirían para el país, serían muy buenos, efectivamente. Como digo, no habría peajes, solamente carreteras libres y carreteras de primera calidad, como de primer mundo, donde estemos muy bien. Ahora tenemos carreteras peor que estas lacras y delincuentes que tenemos como autoridades. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora hemos dicho, a la prensa basura hay que vetarlo. La prensa basura del Perú no representa, no nos representa y no habla con lo que es la verdad. Entonces, tampoco vamos a caer a lo que dicen esta lacra de delincuentes. Ya hemos visto lo basura que son. La lacra hasta nauseabundo dan esta prensa basura. Porque para informar no hay nada de lo que es verdad. Pero para desinformar, así son número uno. Para difamar también, porque hemos visto cuántos nos han difamado de los canales. Estos basuran a nosotros. Cada vez que salimos a la marcha, decían que éramos terroristas, grupos de no sé qué y no sé cuánto, que ni siquiera sé cuántos grupos habrá de delincuentes, pero eso era la realidad y es la triste realidad de esta prensa basura que solamente ve su bolsillo. No son canales peruanos realmente, que al menos podamos sentir ese orgullo, es decir, tenemos canales peruanos, no. Hasta el canal del Perú, que es TV Perú, también está ahí con cada gobierno delincuente que se acomoda. O sea, se acomoda con cada autoridad delincuente que entra o ingresa al poder. Porque si realmente fuera autónoma el canal como debería ser, simplemente debería denunciar y pasar todo lo bueno y lo malo de todos los gobiernos en sí. Pero ¿qué pasa? Simplemente ellos acatan lo que dice una mala autoridad como la que tuvimos con la espuria, una usurpadora, o como este títere nuevamente, el Balcaza, que no hace ni deshace. Por lo tanto, entonces, de todo esto, de todo ese tipo de actos, de todo ese tipo de acciones, ya el Perú se ha cansado viendo cómo estas lacras del poder que están ahora dominando todavía aún nos están dejando prácticamente ya o sea, sin futuro alguno para los venideros, ya sea hermanos, hijos, etcétera, etcétera. Solamente estamos viendo el momento de ahora. Se han creado leyes, sí, se han creado leyes, pero no a favor nuestro, como ya lo dije. Han sido a favor de estos lacras que han ido renovando año tras año. Por eso el Congreso se volvía hasta loco, porque sabía que ya les habían dado por debajo, seguramente, su dinero. Es por eso que, como sea, lograron sacar al presidente Pedro Castillo, cuando él debió estar hasta el día de hoy. Este año recién debió salir en julio, como toda democracia, como es la verdadera democracia en sí. Pero en Perú no tenemos democracia, tenemos ya una casi dictadura, y es ya casi una dictadura, porque tenemos un partido que no me representa y se pasó a segunda vuelta. Y lo peor es que la dueña de este partido delincuente sigue viviendo del Estado. Entonces, lo que hace esta basura como persona es asaltar el país.
Y si ingresa, como ya lo han dicho muchos, va a ser un triple caos. Lo que ya hemos visto estos anteriores años y meses y días que está pasando es justamente lo que hace esta delincuente, esta basura, como autoridad o como presidenta, se puede decir, pero de su partido, pero no es del Perú. Así que el Perú hay que hacerlo respetar con nuestros votos, cuidando sobre todo, y estamos informando, y algunas personas ya lo saben también, que efectivamente Roberto Sánchez tiene que ser la opción para esta segunda vuelta. Y la delincuente esta, Fujimori, sabe muy bien y en su conciencia también está de que no va a poder pasar lo que es la segunda vuelta o ganar en esta segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el Perú ya sabe, porque el Perú está cansado de tanta miseria y tanta mentira que da esta persona. Como ya lo he dicho, no reencarna la paz y la unión esta persona. Lo que sí reencarna es la impunidad, lo delincuente, lo lacra que es de la sociedad. Entonces, como peruanos de bien, como peruanos que realmente amamos la patria y hacemos patria todos los días, por más impuestos que nos pongan, por más asaltantes de AFP nos traigan y por bancos asaltantes del Perú que tengamos, el peruano sigue ahí, sigue luchando, sigue estando en pie de lucha, como todos los peruanos conscientes lo estamos. Estamos en pie de lucha contra este gobierno usurpador. Entonces, y Girabala es todo esto, es pues la misma Fujimori. No sé hasta cuándo podremos estar así. Esperemos que con el ingreso a la presidencia de Roberto Sánchez cambien las cosas y se elimine lo que es la Cámara de Diputados. También se elimine la Cámara de Senadores. Entonces, todo esto tiene que eliminarse y tiene que hacerse en estos años venideros para el bien del país. Que se cobre todos los impuestos. Efectivamente, que se cobre todo. Porque no es justo que nosotros estemos pagando y manteniendo al Estado, cuando el Estado debe velar por nosotros, el Estado debe estar con nosotros, con los peruanos. Pero ¿qué pasa? Todo trámite que nosotros queremos hacer, todo trámite que nos debe hasta en el Estado cuando quiere hacer negocio, ellos simplemente te demoran hasta en cancelar. ¿Y qué pasa con estas grandes empresas? El Estado o la SUNAT les devuelve el dinero contantes y sonantes. Pero las minerías ya lo han denunciado muchas veces. No produce o no, simplemente pagamos impuestos. Al contrario, la SUNAT les devuelve. ¿En qué mundo estamos? Esa es la peor indignación de que pueda existir estas, estas agencias o estos simplemente organismos de la SUNAT que intervienen, sí, toda compra y venta, pero, ojo, regula, perfecto, pero y hacen un cobro justo para el país, perfecto, está muy bien. Y esto no es desde los años 80, 70, no. Esto fue creado por el mismo Fujimori, porque sabe muy bien que rematando la patria no le iba a dar al país. Lo que nos iba a dar es impuestos para pagar nosotros y vivir en donde fuese o donde fuera. Pero la cosa es que nosotros teníamos que, o en este caso nuestros abuelitos tenían que pagar un impuesto, y por eso hasta algunos, cuando no podían pagar o negociar, les duplicaba, triplicaba la deuda, o sea, venían con multa. Pero eso no estamos viendo en las empresas grandes, como ahora mismo, hoy mismo, hoy 28 de mayo, estamos viendo, ojo, estamos viendo de cómo, ¿cierto? Las empresas eléctricas nos han subido la tarifa, pero exorbitantemente. O sea, ¿son cuántos? 40 veces.
o 40%, se podría decir, porque hoy día el recibo ha sido muy diferente a los meses anteriores o meses de atrás. Se sabe también que el Estado cobra. El agua cobra lo que es el Estado local, en este caso las ciudades donde se encuentra, o la capital de como Estado, o como la capital de departamento en este caso. Entonces, el fluido eléctrico nos han elevado en un monto tan exorbitante que realmente, siendo sinceros, ese monto va a pasar justamente al erario nacional o simplemente a los bolsillos o arcas de estos delincuentes. Somos millones, señores, a nivel nacional. El recibo de luz ha subido. No solamente un sol, dos soles, tres soles, no. Ha subido 10 veces por 4, por 3, por 2, se puede decir por 4, o 2%, o hasta 40, hasta 4%, 40% sería por soles, entonces 40%, algo así, se podría decir porque está muy fuerte. O sea, imagínate, el peruano común y corriente desde el extranjero, o en este caso desde la frontera con el extranjero, el peruano paga más electricidad que el hermano del al lado contrario. Eso pasa en Bolivia. Bolivia el costo del gas es barato, baratísimo. Incluso hasta la energía también es mínima. Pero en Perú, a los grandes casinos hay que descontarlo, hay que hacer un descuento. A los hoteles y cadenas también hay que hacerles un descuento. O sea, nosotros tenemos que tener todo peruano de aquí. Tenemos que contar con un hotel para que así nos puedan rebajar, digamos. O tenemos que tener casinos abiertos, casinos de mala muerte, para así que este eléctrico, esta empresa eléctrica en este caso, nos vengan a cobrar lo mínimo. No, no es justo. No es justo, no es estable. Estas empresas transnacionales que vienen a asaltar nuestro país cuentan con energía y la energía les da barato, les dan con un precio o costo y cobro mínimo, a diferencia de nosotros los peruanos. Las casas a domicilio mínimamente están pagando 30, 40, 50, hasta 100, 150 pagan las casas que son realmente las que ni siquiera cuentan con un casino o un hotel. Pero ¿qué pasa cuando hay negocio? También hay un cambio radical. Porque como ven que hay negocio, entonces simplemente te hacen subir. Y no es justo. No es justo porque debe ser para todos igual, equitativo. Los casinos que consumen mayor cantidad de energía eléctrica deben pagar más. Los hoteles, o cadenas de hoteles en este caso, que están ya figurando como empresa, ya prácticamente hecho con todos los papeles en regla, está muy bien, pero que paguen lo que es, no que paguen precio telo o precio tragamonedas. No, señores, eso tiene que cambiar. Ya hemos dicho, hay muchas cosas por cambiar del Perú y del país para beneficio nuestro, efectivamente, eso es lo que queremos nosotros. Sí hay una ley que sí avala a estos delincuentes, en este caso a estos, ¿cómo se puede decir? Una palabra que podamos describir a los hoteles y a los casinos, porque efectivamente los casinos consumen mayor cantidad, porque no están una sola máquina, o dos, tres, no, son varias máquinas que funcionan y jalan energía eléctrica con una barbaridad. Entonces los hoteles también, porque son hoteles y consumen solamente o pagan por un cuarto y utilizan lo que es TV, cable, hasta agua caliente, eléctrica, tienen algunos. Entonces, todo esto, el costo debería ser un poco equitativo, realmente que esté un poco más elevado a lo nuestro. Y ahora, ¿qué pasa? De que nosotros, los peruanos, tenemos que pagar con nuestra casa o de nuestra casa lo que consumimos, pero que nos suban un monto elevado. Y cuando nosotros queremos hacer
nuestra voz de protesta, simplemente realizar nuestra disconformidad, simplemente ellos voltean a un lado, no reconocen sus daños. Pero bueno, nosotros estamos ahí luchando, peleando y contra este gobierno usurpador. Viva el Perú, señores, y que sea para bien este partido al cual nosotros estamos acompañando y confiando, sí, juntos para el Perú. Esperemos que cumpla con lo prometido. Queremos la Asamblea Constituyente, sí. El cambio de constitución, que también tiene que serlo. Y sobre todo, la libertad del presidente Pedro Castillo. Y que sea un juicio, sí, un juicio justo. Con todo esto, simplemente queda agradecer a todos. Gracias, hermanos y hermanas, de donde nos vean. Buenos días, de donde se encuentren. Buenas tardes y buenas noches. Hoy hemos adelantado este video para hacer, ¿por qué? Porque no tengo o dispongo de tiempo de la noche, porque también tengo otras ocupaciones que realizar, como todo, pero no. Trabajamos, señores. No nos estamos rascándonos la panza como esta fujimorista en la época de congresista lo hacía, porque pedía más licencia de descanso y de goce de haber, porque estaba embarazada aquella vez, entonces se fugaba o simplemente se iba a tener sus vacaciones como una loca, prácticamente como lo que es, una vaga más del Estado, de este mundo. Entonces, una persona cuando trabaja se nota y se ve, pero esta lacra solamente vive de extorsionar a sus congresistas y pedirles y quitarles. Esto se dedica, esto es la representación verdadera, no a esta lacra, no a esta basura de Fujimori. El Perú tiene que seguir adelante, señores, y tenemos que seguir adelante. Juntos por el Perú será ahora porque nosotros apostemos Roberto Sánchez presidente y que efectivamente cumpla con lo prometido. Gracias y hasta el día de mañana, señoras y señores.